Hola, soy el profesor Antonio Martín Carre y hoy vamos a hacer una introducción al diseño de base de datos, concretamente al diseño de base de datos relacionales. En unidades anteriores hemos visto lo que es un sistema gestor de base de datos, qué componentes tiene, sabemos que tiene tablas, sabemos que hay relaciones entre ellas, que existe un lenguaje llamado SQL que permite realizar consultas, bien para eh, consultar información, para obtener datos, los registros que se encuentran en esas tablas, bien para modificar o insertar datos dentro de esas tablas. ¿Vale? También sabemos que la organización, el modelado de esos datos, de esas tablas, es crítico para la organización. Es de suma importancia y que todo el negocio dependerá de cómo hayamos modelado los datos. ¿Vale? Esto es importante. Bien, en esta unidad lo que vamos a ver es cómo modelar, cómo definir esa estructura. El instrumento que utilizamos es el modelo entidad-relación de Chen, ¿vale? Modelo ER de Chen. El modelo fue desarrollado por Peter Chen, fijaos, en el año 1976. ¿A qué se debe este éxito? Porque desde 1976, fijaos, pues se debe a que se trata de un modelo muy simple, muy sencillo, ¿vale? Que permite expresar conceptos complejos, relaciones complejas entre la información de una manera muy sencilla. ¿Vale? El modelado consiste, lo podemos hacer en un papel, consiste en una serie de símbolos, una notación, que permite definir entidades. Las entidades pues son elementos de nuestro negocio a los que damos importancia, ¿vale? Que tienen entidad, que tienen eh, importancia en nuestro negocio. Y a los que vamos a añadir información adicional en forma de atributos, ¿vale? Y posteriormente definiremos relaciones entre estas entidades. ¿Vale? Fijaos que este diagrama a priori no tiene nada que ver con lo que finalmente implementaremos. Se habla de nivel físico, acabamos incorporando en la base de datos. ¿Vale? Simplemente vamos a hacer un dibujo. ¿Qué ventajas tiene realizar un modelo de datos, este dibujo? Bueno, en primer lugar, vamos a detectar muchos errores desde el principio a nivel de, digamos, en el propio papel y darnos cuenta de este error en tiempo de diseño, en el momento que estamos dibujando, va a ser muy económico para nosotros. ¿Por qué? Porque si más adelante, cuando ya estemos implementando, desarrollando la base de datos, es decir, incorporando el lenguaje SQL necesario para crear esas tablas, nos damos cuenta del error, cuanto más tarde nos demos cuenta, mucho peor. ¿Vale? Va a haber pasado más tiempo, habremos invertido más esfuerzo. Entonces, este primer ejercicio de dibujar el modelo de datos eh, mediante un diagrama de entidad-relación nos va a ayudar mucho. ¿Vale? Nos va a ayudar a encontrar estructuras de datos independientes del entorno físico y lógico. Vamos a tener una mejora en el mantenimiento por tener los datos localizados en distintas estructuras. Vamos a tener una validación interactiva con el usuario del modelo resultante, mejorando la comprensión del problema a modelar por parte del equipo de desarrollo. Se dice que hay que dibujar el modelo, dibujar y volver a dibujar y corregir y volver a dibujar el modelo unas 7 veces antes de pasar al siguiente paso. ¿Vale? Y facilidad de comunicación entre todos los miembros del equipo de desarrollo al tratarse una técnica precisa y universalmente inteligible, carente de la imprecisión habitual del lenguaje natural. ¿Vale? Esto es cierto siempre y cuando todos los del equipo conozcan el modelo de entidad-relación. ¿Vale? Lamentablemente con el cliente pues no vamos a poder validar nada directamente mostrándole el diagrama, pero sí que vamos a poder realizar preguntas para validar nuestro modelo contra pues un cliente, si existe un cliente, para validar su correcto modelado. ¿Vale? Bueno, ¿cuáles son los elementos que forman el diagrama entidad-relación? Pues los principales, ya sabemos, son entidades, atributos, interrelaciones, relaciones entre ellos, ¿vale? Las entidades
representan un objeto real o abstracto de interés en una organización y del cual se puede y se quiere obtener una determinada información, ¿vale? Son elementos de información de la organización a los que queremos dar importancia, ¿vale? Asociado al concepto de entidad surge el concepto de ocurrencia de la entidad. Realmente, esto, ¿qué quiere decir la ocurrencia? Pues cada uno de los registros que forman la entidad. Por ejemplo, si la entidad es libro, ¿vale? Una instancia, una ocurrencia de esa entidad será el Quijote, ¿vale? Aquí un pequeño inciso. Fijaos que cuando hablamos de entidad nos referimos a una entidad, siempre hablamos en singular. Decimos entidad libro, entidad persona. Sin embargo, cuando luego a nivel físico creamos el reflejo, en el futuro crearemos una tabla que contenga esta entidad, la ponemos en plural, ¿vale? Será la tabla libros, ¿vale? Fijaos, a nivel conceptual la entidad se llama libro, pero luego más adelante a nivel físico es la tabla libros, ¿vale? Pero a este nivel estamos todavía a un nivel de abstracción más alto, ¿vale? No estamos pensando en tablas, no estamos pensando en cómo se modelizarán esas relaciones, ¿vale? Simplemente queremos reflejarlas, ¿vale? Según ANSI 1977, una entidad es una persona, lugar, cosa, concepto, suceso, real o abstracto de interés para la empresa, ¿vale? Como veis, es una definición muy abstracta. De ahí el éxito, porque prácticamente cualquier cosa que sea de interés lo podemos reflejar como una entidad, ¿vale? ¿Cómo se representa? Con un rectángulo. Un rectángulo y el nombre de la entidad en mayúscula. Algunas reglas, pues tiene que tener existencia propia. Cada ocurrencia del tipo de entidad debe poder distinguirse de las demás. Es decir, cada entidad, cada ocurrencia tiene que ser unívocamente identificable. Y todas las ocurrencias de un tipo de entidad deben tener los mismos tipos de características, ¿vale? Los mismos atributos, ¿vale? Fijaos que esto es una característica del modelo relacional. Tiene un esquema, una estructura fija para toda la entidad, tienen los mismos atributos, ¿vale? No podemos tener un registro con unos atributos y otro registro con otros atributos. Bien, ¿qué es un atributo? Bueno, un atributo es una propiedad o característica asociada a una entidad y por tanto, por lo que hemos dicho, común a todas las ocurrencias de esa entidad. Y aquí pone algunos ejemplos. Nombre, cantidad, categoría profesional, edad, cargo. Son ejemplos de atributos, ¿vale? ¿Cómo se representa gráficamente un atributo? Pues se representa con una elipse. Dentro de la elipse, el identificador del atributo, ¿vale? Fijaos, identificador. Y una línea que se une a la entidad, ¿vale? Esto sería la entidad y estos serían diferentes atributos de la entidad, ¿vale? Como ya sabemos, bueno, los atributos pues, pueden tener algunas propiedades adicionales. Por ejemplo, pueden ser clave primaria. Clave primaria es un atributo que identifica de manera unívoca a una entidad, ¿vale? También puede ser que existan varias claves, varios atributos que todas ellas formen la clave, ¿vale? Hemos visto que el caso ideal es aquel en el que un atributo identifica el elemento de la entidad, por ejemplo, ID, un ID numérico, pero puede ser que haya varias claves, varios atributos que juntas formen una clave, ¿vale? Y luego el otro serían atributos descriptores, ¿vale? Vale. Los atributos además pueden tener una serie de restricciones, ¿vale? Pueden ser simples, pueden ser compuestos, ¿vale? Es decir, subdividido en atributos más elementales. Fijaos que cuando hablamos de atributo, en muchos ya estaremos pensando a nivel físico
en una tabla y en gestor de base de datos que hemos visto, pero realmente no nos referimos a eso. O sea, no tiene por qué. Un atributo luego posteriormente puede incluso convertirse en una tabla aparte, ¿vale? Es decir, aquí estamos pensando a un nivel de abstracción muy alto y a lo mejor un atributo, como en este caso, puede ser multievaluado o multivalorado, es decir, puede tener más de un valor, ¿vale? Para algunas ocurrencias puede tener más de un valor, ¿vale? Es decir, no tenemos en cuenta limitaciones a la hora de hacer este diagrama. No vamos a pensar ahora mismo en cómo vamos a implementar esto en un gestor de base de datos. Simplemente lo vamos a dibujar, lo cual es mucho más sencillo, ¿vale? Más sencillo, más divertido. No vamos a estar pensando en cómo luego, posteriormente, lo vamos a implementar. Eso será en un siguiente paso, ¿vale? Un evaluado obligatorio, ¿vale? Que es decir, que tiene que tener siempre un valor, o derivado, que se obtiene de otros atributos, ¿vale? La anotación, pues, bueno, aparece aquí como atributo simple, multievaluado con 2 líneas, derivado con una línea discontinua y un atributo compuesto. Fijaos, esto no existe en una base de datos, en un gestor de base de datos. Tienes un atributo que además tiene subatributos, ¿vale? Bueno, ¿qué hay de las relaciones? Pues las relaciones se representan, bueno, las relaciones son una asociación entre entidades y se representan con una línea y un triangulito. Un triángulo, perdón, no es un triángulo, es un cuadrado así inclinado, donde se indica la relación. Fijaos que esta relación puede ser cualquier cosa. Puede ser, normalmente es un verbo, pero puede ser todo lo compleja que queramos. Por ejemplo, si esto es eh, persona y esto es departamento, pues una relación puede ser trabaja en, o dirige el departamento, o no lo sé, ha visitado alguna vez. O sea, con esta nomenclatura, con este esquema tan sencillo, podemos reflejar conceptos muy complejos, ¿vale? Como veis aquí aparece la etiqueta de la relación donde se le pone la denominación a la relación. Y luego hay una serie de números aquí, a izquierda y derecha, ¿vale? Aquí vais a ver que, bueno, esta no es la única forma de representar un diagrama de entidad relación, veremos más adelante otra, pero fijaos que ¿qué es lo que representa este número? Este número representa la cardinalidad de esta entidad, en este caso la cardinalidad de esta entidad, en la relación. Es decir, 1n lo que indica es que esta relación involucra un elemento de esta entidad, una ocurrencia de esta entidad, y a n ocurrencias de esta entidad, ¿vale? Es decir, 1, por lo pronto, esta relación siempre involucra a un elemento de esta entidad. Siempre tiene que haber uno, ¿vale? Si no, aquí pondría 0 o 1, ¿vale? No, 1. Y además no 2, no 3, no 4, sino 1. Si esto es persona, siempre involucra a una única persona. Y aquí es una n, es decir, puede haber 0, 5, 10. Aquí estaríamos diciendo, si esto es persona y esto es departamento, que una persona pertenece a n departamentos. ¿Vale? De nuevo, puede que haya gente que esté ya pensando en cómo modelizar esto en la base de datos, en la tabla. ¿Esto cómo será? Cogeremos aquí el ID de esta tabla, lo pasamos aquí o creamos una tabla intermedia. De momento no nos preocupamos. Mucho más sencillo. Solo reflejamos la relación. ¿Vale? Solo tenemos que pensar en el negocio y en representar de manera correcta esta relación. Más adelante veremos cómo crear a nivel físico, cómo implementar todo esto. ¿Vale? Pero a este nivel, a nivel conceptual, no nos vamos a preocupar de nada de eso todavía. ¿Vale? Aquí hablamos el nombre. Una relación se caracteriza por las tres propiedades: nombre, grado, que es el número de tipos sobre la que se establece la relación. Puede ser unitaria, binaria, ternaria, entre tres entidades, y el tipo de correspondencia. ¿Vale? Puede ser
11, 1n o nm, ¿vale? No hay más. ¿Qué significa 1,1? Bueno, como sabemos, todas estas operaciones, todas estas relaciones son entre conjuntos. Tenemos elementos de la entidad A, conjunto de elementos de la entidad B. 1,1 quiere decir que, bueno, pues que para cada elemento de la entidad A se relaciona con un elemento de la entidad B. 1n, bueno, pues lo que vemos aquí reflejado, que puede haber elementos. Este dibujo no sería correcto para 1,1, ¿vale? Porque fijaos que A está relacionado con 1 y 2. 1,1 sería este ejemplo. 1n sería este otro, donde está A relacionado con 1 y 2, ¿vale? Un elemento de la entidad A puede estar relacionado con n elementos de la entidad B. Y mn, ¿qué quiere decir? Pues que un elemento puede relacionarse, un elemento de la entidad A puede relacionarse con varios, 1, 2 o más de la entidad B, y que cualquiera de la entidad B puede estar relacionado con uno o más de la entidad A. ¿Vale? Vale. El concepto de entidad débil se refiere simplemente, una restricción semántica, y es que la entidad débil es una entidad que no tiene sentido sin otra entidad más fuerte, ¿vale? Es decir, si, por ejemplo, departamento existe sin empleados, ¿vale? Pero, por ejemplo, una persona, imaginaos que tenemos la entidad persona y la entidad, pues, riñón, ¿vale? O órganos vitales. Pues esta entidad no tiene sentido que exista sin la persona, ¿vale? Sería un ejemplo. Entonces, es una entidad que tiene, sin la anterior no tendría sentido, ¿vale? Como veis, tiene mucho de contexto, porque a lo mejor si estamos hablando de un hospital que hacen trasplante de riñones, pues entonces sí, un riñón sin persona pues tendría sentido, ¿vale? Es una cuestión semántica. Y se representa así, con dos líneas, ¿vale? Fijaos que hay un elemento que es el rol de la entidad. Cuando hablamos de una relación, ya podemos hablar de un rol de la entidad en la relación. Por ejemplo, tenemos la entidad persona, pertenece a un departamento, ¿vale? En este caso, pues sería el rol de la persona en ese departamento, pues sería el de empleado. Pero a lo mejor puede haber una relación también entre persona y departamento que sea quien dirige el departamento. Entonces, el rol de la persona en esa relación, pues sería el jefe de departamento, ¿vale? Puede haber incluso una relación de persona a persona, una relación con ella misma. Y ahí, en los dos extremos de esa relación, cada persona de esa relación tendría un rol diferente. Uno sería el de jefe y otro sería el de empleado, por ejemplo, ¿vale? Es decir, en una relación siempre existen, si es binaria, dos roles. Si es ternaria, pues existirían tres roles, ¿vale? Atributos multievaluados, esto ya hemos visto cómo se representan. Vale. Fijaos esta representación, ¿vale? En esta representación es un poquito más extendida, es un modelo R extendido. Simplemente se aclara cuando hemos hablado de 1n, nm o 1,1, siempre hablamos de 1, pero es que podría ser que sea 0, no solo 1, ¿vale? Entonces, el 1 y el 0 son importantes a la hora de crear estas relaciones, de establecer la cardinalidad, ¿vale? Porque no es lo mismo decir 1 que 0, ¿vale? 0 quiere decir que puede que no haya elementos relacionados, ¿vale? Y lo mismo con las 1n. Puede ser 0n o puede ser que sea la relación entre aquí 1, pero aquí de 0 a n o de 1 a n, ¿vale? ¿Incluimos un elemento de aquí o no? ¿Vale? Entonces,
De esta manera lo que representamos es esta relación puede tener 0 o 1 elementos de la entidad 1. Y al otro lado puede tener 1 o n elementos de la entidad 2. Fijaos que quitamos el 0. Ya no es posible crear una relación donde no haya elementos de la entidad 2. ¿Vale? Esta no es la única manera, ahora veremos otra manera de representarlo. Pero bueno, más o menos la forma es esta, ¿vale? Expresando aquí la cardinalidad. Vamos a ver otra forma de representación, pero bueno. Vemos que hay otro concepto más avanzado aún, ¿vale? No siempre el concepto de jerarquías lo que permite es definir una estructura jerárquica dentro del modelo, ¿vale? Que puede ser de generalización, de especialización o de categorías, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos un supertipo, ¿no? Y existe un atributo discriminante que permite matizar si es de subtipo 1 o subtipo 2, ¿vale? Por ejemplo, aquí empleado puede ser ingeniero, gerente, ¿vale? O empleado técnico, contable, ¿vale? La jerarquía es un concepto más avanzado y hay que justificarlo muy bien si vamos a implementarlo en una base de datos, ¿vale? No es algo que no es tan trivial, no es tan fácil de entender, con lo cual tiene que haber una justificación muy grande para llevar a cabo, para implementar una jerarquía en una base de datos, ¿vale? Tenemos que saber muy bien lo que estamos haciendo para utilizar una jerarquía, ¿vale? Agregación consiste en construir un nuevo tipo de entidad como composición de otros y su tipo de relación y así poder manejarlo a nivel de abstracción mayor, ¿vale? Asociación consiste en relacionar dos tipos de entidades que normalmente son de dominios independientes pero coyunturalmente se asocian, ¿vale? Asociaciones pueden ser reflexivas, ¿vale? Por ejemplo, un trabajador que es jefe de otro trabajador, pues se representa así, ¿vale? Fijaos que la relación es jefe, es una relación 1n. En un extremo de la relación, realmente fijaos que, aunque pone 1n, es 0 o 1, y en el otro extremo, 0 o n, ¿vale? ¿Qué quiere decir el 0? ¿Qué matiza el 0? Pues que puede haber jefes que no tengan a ningún empleado. Y también, por este 0 que está aquí, puede haber empleados que no tengan jefe asociado, ¿vale? Tenemos que pensar aquí que, aunque en lo que podamos pensar, siempre hay un jefe siempre tiene trabajadores asociados, tenemos que darnos cuenta de que el modelo va a restringir la realidad. Es decir, si nosotros ponemos aquí que un jefe siempre tiene que tener trabajadores asociados, no van a poder de alta a un jefe. A la hora de trabajar no van a poder dar de alta al jefe porque en el momento que lo den de alta no va a tener ningún trabajador asociado, ¿vale? Entonces, posiblemente por eso han puesto el 0 para, bueno, pues a lo mejor tenemos que dar primero de alta a un trabajador y luego posteriormente decir que es jefe de, y a lo mejor puede que haya un momento en el que exista un trabajador que no tenga jefe, ¿vale? Si existe esa posibilidad, pues tenemos que permitirlo indicando aquí una cardinalidad de 0, ¿vale? Bien, esto ya también son elementos más avanzados. Decimos que dos tipos de relación son exclusivos cuando cada ocurrencia de un tipo de entidad solo puede pertenecer a un tipo de relación, ¿vale? Es decir, si un elemento de esta entidad solo está en esta relación o está en esta, pero no puede estar en las dos, ¿vale? De nuevo, es un concepto avanzado, debemos justificarlo bien si lo vamos a usar en nuestro modelo, ¿vale? Dimensión temporal del modelo de entidad-relación extendido.
Bueno, es importante siempre, o en la mayoría de los casos es importante, eh, indicar eh, fechas, ¿vale? Fechas, posiblemente en las entidades, quizá también en las relaciones, pero sobre todo en las entidades, para, bueno, pues saber cuándo se creó esa entidad o cuándo se da de baja o cuándo finaliza esa entidad, ¿vale? Una fecha de alta y una fecha de baja, ¿vale? Aquí, fijaos que cuando un libro, o imaginaos que un libro, o, bueno, o un empleado ya no trabaja más con nosotros, ¿vale? No trabaja más en la organización, borrarlo puede que tenga un impacto importante en nuestro modelo, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, igual está involucrado en muchas relaciones y tendremos que borrar mucho dato asociado a él y no queremos borrar ese dato, ¿vale? A lo mejor por la ley de protección de datos nos obligan a anonimizar el usuario, pero nuestro modelo queremos seguir teniendo ese elemento, aunque esté anonimizado, ¿vale? Esa persona con las cosas que ha hecho. Entonces, lo que se hace es poner una fecha de baja. Se llama baja lógica. No borramos físicamente ese registro, sino que le ponemos una fecha de inicio y una fecha de fin, ¿vale? Entonces es una buena práctica poner fecha de inicio y fecha de fin a las diferentes entidades, ¿vale? Control de la redundancia. Una vez construido el diagrama R, hay que analizar si se presentan redundancias, ¿vale? Esto lo que hablamos lo podemos hacer desde el dibujo, desde el diseño, sin llegar a pasar a los siguientes pasos, ¿vale? ¿Las redundancias siempre son malas? No siempre. Puede que podamos incorporar alguna redundancia de una manera muy controlada y muy justificada para optimizar, ¿vale? A sabiendas que esa redundancia nos va a llevar más esfuerzo mantenerla. Por ejemplo, si tenemos la entidad jefe y los empleados que gestiona cada jefe, a lo mejor nos interesa, por optimizar, tener un campo que es el número de trabajadores que tiene el jefe, número de empleados que tiene el jefe. Dices, pero si lo puedes obtener a través de la relación, ¿no? Un jefe tiene n personas asociadas, las cuentas y ya está. Bueno, pero es que esa cuenta a lo mejor es una operación que tienes que estar haciendo constantemente. Bueno, pues a lo mejor es buena idea precalcularla y dejarla calculada. Y creas un campo que es redundante, porque obtienes el dato de dos formas diferentes. De nuevo, es una opción avanzada y tiene que estar muy justificada en el modelo, ¿vale? Vale. Bien, ¿qué criterios seguimos? ¿Qué metodología seguimos para construir nuestro modelo conceptual? Fijaos, el primer paso de construcción es el modelo conceptual. Lo primero es identificar las entidades dentro del sistema, ¿vale? Tendremos reuniones con los usuarios implicados, estudio de la documentación existente, de las necesidades de información, los principales tipos de información manejados por el sistema actual. Es decir, necesitamos conocer bien el negocio y toda la información que interviene para detectar esas entidades, ¿vale? Nos sirve de ayuda pensar en objetos reales, en personas, en actividades del sistema, en objetos abstractos, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo para ver cómo se localizan esas entidades, ¿vale? Determinar cuáles son las claves o identificadores de estas entidades, ¿vale? Puede que haya uno, puede que haya varios. Generalmente es buena idea crear identificadores ficticios y crear ese campo ID que no tiene nada que ver con el usuario, ¿vale? Incluso, incluso aunque pensemos que el atributo, tenemos que estar muy seguros de que ese atributo es único. Incluso, por ejemplo, si hablamos de personas, se han dado casos donde por error o por lo que sea, varias personas tienen el mismo DNI, ¿vale? Entonces, incluso aunque pensemos que un campo va a ser único, tenemos que estar muy seguros y si no, ante la duda, pues podríamos crear un campo ID que represente de manera unívoca la entidad y punto. 3. Establecer las relaciones entre entidades, describiendo el grado de las mismas, ¿vale? Sabemos que
vamos a crear esas relaciones, les vamos a poner un nombre, vamos a ver qué rol ocupa cada entidad en esa relación y vamos a establecer su cardinalidad, ¿vale? Su grado. Dibujar el modelo de datos, ¿vale? ¿Dónde lo dibujamos? Bueno, pues lo podemos dibujar en papel, como hemos dicho, tendremos que dibujar varias veces hasta llegar al modelo ideal, ese modelo, o utilizando cualquier aplicación de las muchas que hay que nos permiten bueno, pues dibujar ese modelo entidad-relación. ¿Vale? Incluso, no quiero dar muchas pistas, pero existen herramientas que permiten crear este modelo entidad-relación conceptual y luego ir bajando ese modelo hasta incluso llevar al nivel físico, que prácticamente te lo escriben en SQL, en la base de datos que tú decidas. ¿Vale? Nosotros vamos a aprender a hacerlo dibujando en un papel o en Paint. ¿Vale? Más adelante podremos utilizar cualquier otra herramienta para hacerlo. Identificar y describir los atributos de cada entidad. ¿Vale? Ya sabemos, con una elipse. Y luego verificaciones. Vamos, una vez que hayamos dibujado el modelo, pues reflexionaremos sobre él. Eliminaremos relaciones que sean redundantes, podremos detectar relaciones que se nos han pasado, ¿vale? O tal vez debamos omitir entidades o atributos o relaciones que no aporten nada al negocio, ¿no? O incluso añadir entidades que se nos hayan olvidado, que puedan ser interesantes. Por ejemplo, podemos reflexionar entre poner eh, más atributos de fecha pero esta entidad, ¿cuándo se ha dado de alta? ¿Cuándo ha finalizado? ¿Cuándo se ha modificado por última vez? Son fechas que pues pueden ser interesantes en un momento dado a lo largo de la vida de la base de datos, ¿vale? Y de la actividad del negocio. ¿Quién es la última persona que ha modificado este dato? ¿Vale? Esta información de auditoría puede ser muy útil, sobre todo si estamos hablando de datos personales. ¿Vale? Pues todas esas reflexiones se hacen aquí, a nivel conceptual. ¿Vale? ¿Cómo sería un ejemplo de modelado de una base de datos? Bueno, fijaos, esto sería un típico requisito o sea, una típica historia de un usuario donde bueno, pues nos dice que una empresa desea almacenar información de sus empleados y sus departamentos en los que estos trabajan. También se desea guardar información sobre el empleado que dirige cada departamento. El sueldo de cada trabajador es información de interés. La empresa también forma a sus empleados, ofreciendo seminarios acerca de diferentes temas que desea almacenar en la base de datos. Los seminarios los imparte alguno de los empleados. A la empresa le interesa conocer los seminarios a los que asiste cada empleado y conocer cuántas horas de formación tiene cada uno de ellos. ¿Vale? Fijaos que esto bueno, nos está hablando sobre un negocio y bueno, pues describe un poco qué es lo que necesita, que habla de una serie de conceptos y unas relaciones entre ellos, ¿vale? Cuanto más indaguemos, pues más información podremos obtener, ¿vale? Por supuesto, esto no valdría para directamente ponernos a diseñar, pero bueno, es lo que tenemos, es el enunciado que tenemos. Lo más interesante sería preguntar para obtener más información acerca de este negocio para hacer un mejor modelado, ¿vale? Pero en un problema a nivel académico, si tenemos bueno, a lo mejor en una práctica sí que me podéis preguntar o nos podéis preguntar a cualquiera de los profesores, pero en un examen, por ejemplo, pues si hay alguna duda, tenemos que asumir algo y lo describimos y ya está, ¿vale? Bien, lo primero que tenemos que hacer, como hemos visto, es localizar las entidades, ¿vale? Aquí, pues, entidades o sospechosos de entidad podrían ser empresa, ¿vale? Empleado, ¿vale? Fijaos que son todo nombres. Departamento, concepto de departamento, podría ser una entidad. Información sobre el empleado que dirige cada departamento. Información, pues no parece que sea una entidad, ¿no? Sueldo, pues tampoco parece que sea una entidad, parece más bien un atributo de trabajador. Eh, Habla de trabajador, empleado, bueno, parece que sería un poco la entidad y a lo mejor el rol, ¿no? Empleado.
la empresa también forma a sus empleados ofreciendo seminarios. Seminarios podría ser una entidad acerca de diferentes temas. Un tema, bueno, lo vemos. A priori no parece tan importante. O sí, no lo sé. Vamos a dejarlo como no entidad, como un atributo del seminario, ¿vale? Pero a lo mejor más adelante lo ascendemos a entidad, no sabemos. Vamos a dejarlo como atributo que desea almacenar en la base de datos. Los seminarios los imparte alguno de los empleados. A la empresa le interesa conocer los seminarios a los que asiste cada empleado para conocer cuántas horas de formación tiene cada uno de ellos, ¿vale? Horas de formación, pues parece que es un atributo, ¿vale? Fijaos que hemos hablado de la entidad empresa, empleado, departamento y seminario, ¿vale? Bueno, pues vamos a dibujarlo. En vez de Paint voy a utilizar un pequeño editor online de diagramas que me permite pues realizar diagramas entidad-relación. ¿Vale? Vamos a dibujar una entidad, si no me equivoco. Vamos a buscar aquí dónde están los diagramas de entidad-relación. Fijaos que aquí pone database, pero son tablas. Este sería un modelado físico, ¿vale? Lo que estamos buscando es un diagrama de entidad-relación. ¿Vale? No, este tampoco es. Este es un... Vale. Fijaos que me ofrece varias posibilidades. De Chen y de Crows. Bueno, he puesto el de Chen y quitamos el resto. Vale. Vale. Como veis, tenemos el rectángulo para la entidad. Hemos dicho que creamos una que sea empresa. Vale. Bueno, como veis, esto lo dibujo aquí, pero podría haberlo hecho con Paint perfectamente. Otra entidad que es empleado. Y otra entidad que es departamento. Y una entidad también para seminario. ¿Vale? Pudiera ser que alguna de estas entidades acaben siendo un atributo o que algún atributo acabe siendo una entidad, dependiendo de lo contento que quede con el modelado final. Y si cumple, pues si creo que cumple el propósito de este negocio, ¿no? Si puede soportar este negocio. Si es una buena solución. Vale. Vamos a comenzar a poner relaciones. ¿Vale? Fijaos que empresa, bueno, realmente empresa solo hay una. O sea, esto al final va a ser igual acabamos eliminándolo, ¿vale? Porque solo va una tabla que solo contiene un elemento. Pero bueno, de momento vamos a representarlo. Empresa. Vamos a poner que la empresa tiene empleados, ¿vale? Creamos una relación entre empleados y una relación entre empresa. ¿Cuál es la cardinalidad? Realmente uno, ¿vale? Una empresa tiene ¿cuántos empleados? Bueno, pues hemos puesto n, podríamos poner 0 o n, ¿vale? En realidad esto es como poner n. Podríamos ser más, podríamos por decir 1 o n, ¿no? Una empresa al menos tiene que tener un empleado, pero bueno, vamos a dejarlo en n. No pasa nada si dejamos una empresa sin empleados, ¿vale? No vamos a poner tanta dificultad para dar de alta a una empresa. Creamos vacía y luego añadimos sus empleados, ¿vale? Fijaos que la empleado, sí, tiene, venga. Aquí
creamos otra relación, ¿vale? Fijaos que las dos relaciones se llaman tiene empleado, pues vamos a llamarle tiene empleados, tiene departamentos, para diferenciarlas un poco. O compuesta, puesta por, ¿vale? Y de nuevo, una empresa está compuesta por esto lo podéis modelar con vuestra herramienta favorita o con el Paint o en papel con boli. Una empresa está compuesta por n departamentos, ¿vale? Y ya está, o sea, no tenemos que preocuparnos por cómo luego se refleja esto en un gestor de base de datos. A este nivel ponemos esta representación y punto. Vale. Luego nos han dicho que con esto ya, fijaos, las relaciones las estoy también obteniendo de este texto, ¿vale? Fijaos que trabajan, pues a lo mejor puedo trabaja empleado. Puedo utilizarlo para crear esas relaciones, ¿vale? Vamos a ponerlo así. Fijaos que habla de dirige, es decir, también quiero representar la información sobre el empleado y qué departamento dirige, es decir, un empleado puede dirigir un departamento. Pues, de nuevo, una relación que se llame dirige y un empleado dirige, un empleado solo dirige uno o más departamentos. Bueno, pues es una decisión, que es una pregunta que tendríamos que hacer al negocio, ¿no? Oye, ¿un empleado dirige uno o más departamentos? Ahora, vamos a ponerlo así para que pudiera una persona dirigir más de un departamento. No se especifica que sea cada departamento. Bueno, cada departamento, pero podría ser que fuera más de uno, ¿no? Entonces vamos a dejarlo con n. Fijaos que si poner aquí un 1, ¿vale? En realidad es restringirlo. No vamos a restringir nada en nuestra base de datos si no estamos muy seguros de esa restricción, ¿vale? No nos disparemos en un pie. Si nos dicen, no, un departamento seguro que es dirigido solo por un empleado, ¿vale? Entonces sí, aquí pondremos un 1. Pero de momento entonces, si no sabemos, lo dejamos con n. El sueldo de trabajador es información de interés. Bueno, pues nos están hablando ¿de qué? De un atributo. El empleado tiene un atributo que es el sueldo, ¿vale? Y lo reflejamos así. Sueldo. Sueldo, por ejemplo, vamos a subrayarlo. Sueldo. Fijaos que tenemos representado ya todo esto. Empleado que dirige departamento, etcétera. La empresa también forma a sus empleados ofreciendo seminarios acerca de diferentes temas, ¿vale? O sea, el seminario va sobre un tema. Vamos a poner el tema como un atributo. Lo que hemos dicho antes sería tema. Y lo asociamos a seminario. Que desea almacenar la base de datos. No pongamos aquí esto como entidad ni nada parecido. Los seminarios los imparte alguno de los empleados. Fijaos, un empleado. Vamos a crear una relación donde un empleado imparte un seminario. Imparte. Lo podría haber hecho esto en Paint, pero no me hubiera quedado tan bonito. Es importante que sea claro. Vale. Incluso aquí esto podría ponerlo como pues un submodelo, si luego hay más elementos en la organización, y ese sería el submodelo de formación o de recursos humanos o algo así. Los seminarios los imparte alguno de los empleados, vale, con esto ya estaría. Uno de los empleados imparte lo mismo, un seminario, o sea, uno o más o n seminarios, ¿vale? No sabemos.
A la empresa le interesa conocer los seminarios a los que asiste cada empleado. Fijaos, asiste. O sea, esto es quién lo imparte, pero me interesa también poner quién asiste al seminario. Luego, un empleado puede asistir a un seminario. Fijaos, ¿un empleado asiste solo a un seminario? No. En la asistencia realmente podemos pensar quien lo imparte pueden ser un seminario es impartido por un empleado, ¿vale? Esto quiere decir que solo hay un tutor en cada seminario. Esto estaría bien. Pero fijaos, en la asistencia a un seminario, ¿cuántos empleados pueden asistir? Pues uno solo no. Sería n, ¿vale? Aquí, bueno, hay un problemilla con la representación porque fijaos que si pongo aquí una n, vamos a ponerlo aquí un momento, sería n. N trabajadores en empleados. No se ve muy claro, no me deja verlo demasiado claro. Vamos a ponerlo aquí que ya hay una n. Bueno, sabemos que esto es un 1 y esto es una n. Lo suyo es que me dejará moverlo un poquito. Aquí, ahí, perfecto. No, aquí, ahí. ¿Veis, no? Lo que estamos representando aquí. Un empleado imparte n seminarios y n. Aquí ha pasado algo. Tenía esta relación. No sé por qué la he escrito dos veces. A ver. Y n empleados asisten a n seminarios, ¿vale? Porque muchos empleados pueden asistir a muchos seminarios, ¿vale? Y bueno, parece que la empresa tiene interés en saber cuántas horas de formación tiene cada uno de ellos, ¿vale? Luego habrá un atributo. Fijaos que aunque me habla de horas del empleado, realmente las horas estarían asociadas al seminario, ¿vale? Si quiero saber cuántas horas tiene un empleado, puedo obtenerlo a través de aquí. Puedo decir asistido a estos seminarios y sumo el total de horas y lo obtendré, ¿vale? ¿Me conviene poner aquí horas de formación asociado a empleado? ¿Qué pensáis? ¿Sería buena idea poner aquí horas de formación? Pues sería una redundancia, porque veis que se puede obtener aquí y aquí. O sea, tendríamos que justificar de una manera muy clara por qué estamos poniendo aquí horas de formación. Yo os digo, yo lo pondría, posiblemente lo pondría, explicando que horas de formación es un atributo de empleado, de tal manera que será muy fácil obtener cuántas horas de formación tiene un empleado y que es importante, habría que mantener estas horas siempre sincronizado con cada vez que un empleado realiza una formación, recalculo sus horas de formación, ¿vale? Tendría que tener siempre eso en la cabeza. Pero la ventaja es bastante potente. ¿Por qué? Porque si me preguntan cuántas horas es algo de interés para la empresa, cuántas horas tiene un empleado, pues es fácil porque es un atributo del empleado.
Si no, de otra manera tengo que ver a ver a qué cursos ha asistido, cada uno de los empleados a qué cursos ha asistido y sumar el total de horas. ¿Vale? Es una operación que es compleja. ¿Vale? Pero esto, obviamente, lo sé porque tengo mucha experiencia ya diseñando y trabajando con base de datos. ¿Vale? Lo más lógico es, en una primera aproximación, pues posiblemente no ponerlo. ¿Vale? Bueno, pues esto sería. El siguiente paso sería rellenar, añadir atributos adicionales a todas estas entidades que hemos dejado cojas. ¿Vale? Sería, por ejemplo, poner nombre, cosas lógicas, pues la empresa tiene un nombre, la empresa tiene relación, la empresa tiene una fecha de alta, una fecha de baja, ¿vale? Sabemos que empresa no aporta mucho al modelo, posiblemente al final lo quitemos incluso, pero bueno. El departamento, pues de nuevo también tendrá un nombre. Prácticamente todas las entidades tendrán nombre, fecha de alta y fecha de baja, si os dais cuenta. El empleado, el seminario, más que fecha de alta y fecha de baja, bueno, podría ser fecha de comienzo y fecha de fin, ¿verdad? Y algo importante, no sé muy bien por qué aquí parece que es un bug, no me sale la posibilidad de añadir las relaciones, pero bueno. Y algo importante es el identificador. Necesitamos en cada entidad tener cuál es su identificador. ¿Vale? Por ejemplo, en el seminario, pues posiblemente sea exista un identificador que vaya a ser la clave o un código del seminario o algo así. ¿Vale? Subrayamos y creamos la relación. ¿Vale? Muchas veces incluso vais a ver que existe un código y un identificador, pero realmente la clave solo es una de ellas. El código, bueno, es un atributo más. Esto es muy común, ver esto. Esto que sea un ID único y un código. Que identificado de manera unívoca a este seminario también, pero este es numérico y es más óptimo. Vale. El empleado, pues igual. Un ID de empleado. Tendremos su nombre, sus apellidos. Bueno, pues podéis imaginar. Teléfono, dirección. La dirección posiblemente tenga muchos campos, sea un atributo compuesto. ¿Vale? O sea que sería a lo mejor dirección. Y esta a su vez sea, pues no sé, calle, calle, código postal, número. ¿Vale? Bueno, pues así obtendríamos nuestro primer modelo conceptual de una base de datos. ¿Vale? Por supuesto, bueno, faltaría completar de esta misma manera, pues, el departamento, incluir fecha de alta, fecha de baja, sería buena idea. También de los empleados, eh, pues a lo mejor el empleado si está activo o no. Fijaos que a veces en vez de poner un bit que sea activo o no activo,
puede ser más interesante tener una fecha de, además de ese bit, la fecha de cuando fue activado o cuando fue desactivado, ¿vale? ¿Por qué? Porque bueno, si tenemos lo que creemos en el modelo va a ser lo que vamos a mantener durante muchos años. Entonces, si tenemos solo un bit de información que dice que si el empleado está activo o no, y nos preguntan, vale, pero ¿cuándo se desactivó? Pues tenemos que pensar si nuestro sistema, si nuestra base de datos tiene información de esa auditoría, ¿vale? Si en un momento dado alguien quiere realizar una consulta sobre cuándo un empleado se fue o entró, lo que sea, y no lo hemos hecho bien, no hemos eh, contemplado esa posibilidad en nuestra base de datos, no vamos a tener esa información. Fijaos, aunque la aplicación pueda funcionar o lo que sea, es que nuestra responsabilidad va más allá. Eh, Nuestra responsabilidad es reflejar dimensiones, como la temporal, que a lo mejor en un primer momento no estaban tan visibles, ¿no? Pero tenemos que pensar en muchos casos, en muchos escenarios. Por eso es interesante que este primer modelo posiblemente no sea el modelo final. Haya que refinarlo, haya que dibujarlo, o mejor dicho, adaptarlo pues unas 6 o 7 veces, hablarlo con demás personas del equipo y bueno, pues al final pues se llegará a conclusiones. Mira, ¿para qué vas a meter una entidad de empresa si solo hay una? A lo mejor más adelante si haces un software multiempresa, pues sí, pero si solo hay una, mira, quita esto y así te quitas toda esta parte y queda un modelo más sencillo en el que hay empleados. Aquí, bueno, nos falta una relación bastante obvia que es a qué pertenecen, ¿no? Pertenecen eh, a qué departamento pertenecen los empleados, ¿no? Fíjate, me estaba dejando una relación importante. Aquí pertenece a un empleado, o sea, sería en empleados, ¿no? Epa. En empleados pertenecen a N departamentos. ¿Vale? Pues este sería nuestro primer diagrama conceptual. Lo dicho, no nos preocupamos de momento de cómo se aterriza esto en la base de datos. A lo mejor lo podemos tener un poco en la mente, ¿no? Si ya tenemos experiencia, pero a este nivel solo nos preocupamos de crear esas relaciones, de ver que somos exhaustivos, que no nos dejamos nada, que tampoco metemos nada que no sea de utilidad y bueno, y pensar en casos de uso, incluso en un futuro, que me puedan preguntar, posibles preguntas que me puedan realizar y ver si este diseño, si este modelo, si es bueno, soportará todas esas preguntas. ¿Vale? Cuanto más ponga a prueba mi solución, mi diseño, pues mucho mejor, tanto mejor será este modelo. Bueno, espero que os haya gustado, que os haya sido útil y bueno, os animo a practicar. Pondremos ejercicios. La primera actividad de evaluación continua será un modelado de entidad-relación, así que lo vais a poner en práctica pronto. Un saludo.